Este episodio va por todas las veces que te has sentido drenada por alguien o por algo. Porque si estás escuchando este episodio, probablemente ya te diste cuenta del enorme impacto que tienen las personas que te rodean en tu vida, en cómo piensas, en cómo actúas, en qué haces, en dónde pones tus valores e incluso qué se vuelve verdad para ti. Yo por mi parte lo he visto en el grupo de mis amigos, como cuando algunos empezamos este camino de emprender, tuvo un impacto en las decisiones del resto del grupo y muchos también terminaron eligiendo el camino del emprendimiento. De hecho, hay muchos estudios hoy en día que hablan de cómo las 7, 5 o incluso las 3 personas con las que más pasas tiempo son las que más tienen un impacto en tu vida. Y si te estás dando cuenta de que de estas personas o esta situación te drena, seguramente vale la pena prestarle atención y ver qué está pasando, porque tu energía, ¿no?, y tu tiempo son esos recursos que son finitos, ¿no?, y que cada día se vuelven más valiosos, cada día se vuelven más sagrados. Y si mucho de tu tiempo se está yendo y se está drenando en esta situación que no alimenta quién eres o no alimenta la persona en la que te estás queriendo convertir, definitivamente es algo que no puedes negociar más atender. Y este fue mi caso cuando yo vivía en casa de mi mamá. Cuando regresé de la universidad estaba en ese periodo de transición y estaba viviendo en casa de mi mamá. Y en ese momento yo tenía muchas heridas que estaba trabajando y muchos temas abiertos que hacían que la convivencia con mi mamá fuese más difícil. Y yo por mucho tiempo puse este como peso en ella y en el ambiente en su casa de que esto a mí me drenaba la energía. Y pasa mucho, ¿no? Porque en ese momento encima estábamos en pandemia y no tenía para dónde ir, lo cual hacía todo aún más intenso. Y en ese caso, ¿no?, fueron varias cosas las que me llevaron a mudarme. Me salí de ahí y sí considero que hay muchísimas veces cuando estás sanando o estás trabajando algo que te toca removerte de una situación, ¿no? Te toca pasar un tiempo en otro lugar para poder como enraizarte, para poder ver las cosas desde otra perspectiva, porque estando en ese ambiente lo que pasa es que todo el tiempo, o sea, ya tú estás activada, ya tú estás reactiva y todo el tiempo, por más de que no sea con intención, y ahora vamos a hablar de esto, todo lo interpretas, ¿no?, como si la persona te estuviese atacando o como si la persona estuviese rompiendo tus límites. ¿Qué sucede? Entonces vamos a hablar un poquito de esto porque sé que muchos estamos o viviendo con personas que nos drenan o en una situación como el trabajo, por ejemplo, que ya nos dimos cuenta que no se alinea con nosotros, o simplemente nuestros amigos o alguien en nuestra vida se volvió una persona que estamos identificando que nos drena. Y quiero que hablemos de ese concepto de drenar energía, ¿no? Una persona o una situación que me drena energía, porque a mí no me gusta usarlo para nada. Y cuando yo empecé mi camino de crecimiento personal, lo hice desde identificarme como una persona altamente empática. Y si buscas, hay muchísimos libros que son como cómo sobrevivir como una persona empática, el manual y la guía de una persona empática. Y sinceramente, ninguno de estos libros me gusta y utilizo como referencia hoy en día porque me di cuenta de que seguían muy sutilmente, pero seguían como propagando esta idea de que tú ser un ser empático tenías que buscar la manera de protegerte y tenías que usar un manual para navegar la vida. Y eso se aleja de todo lo que yo enseño porque para mí se trata de enraizarte en ti y en tu poder personal.
Y desde ahí, ¿no? Ver tu vida, desde ahí elegir qué quieres hacer con tu vida. Eso es un principio básico para manifestar. Entonces, asimismo, cuando hablamos de drenar energía, estamos atribuyéndole el poder de que alguien fuera de nosotros, de que una entidad, de que un planeta, de que una situación o una persona tiene el poder de quitarnos algo que es solamente nuestro. Tu energía vital es algo que solamente tú puedes generar, algo que solamente está dentro de ti. Entonces, cuando le damos este poder a alguien más, lo estamos haciendo también desde estar en una posición de víctima, ¿no? De esta persona, como cuando éramos chiquitos, ¿no? De esta persona me quitó mi juguete, ¿no? Y al final tiene mucho que ver con eso que sentimos de cuando alguien eras chiquito y alguien te quitaba tu juguete, era como que alguien pasaba tu límite. Y pasaba tu límite porque tú lo dejabas, o pasaba tu límite porque tú no estabas consciente de que ese era un límite que tenías que tener. Y esto pasa cuando hablamos de drenar energías. Por lo general hay dos cosas. Uno, hay una persona que está pasando uno de nuestros límites. Estamos topándonos con algo que ya no es verdad para nosotros, que ya no resuena y es una barrera que tú quieres poner porque el no tenerla te hace sentir fuera de ti. Es como que ya me pierdo, ¿no? Es como que no soy yo, no me asocio, no me alineo con esto. Y la otra, ¿no? Razón por la que alguien nos drena energía es porque tenemos juicio, ¿ok? Entonces vamos a hablar de esto porque todo esto es demasiado importante. Hace como 3 semanas fui a una comida con unas personas que no conocía muy bien y estábamos teniendo conversaciones y todos los temas realmente no eran malos, no eran buenos, simplemente empezaron siendo cosas con las que yo no me identifico en este momento de mi vida. Y al rato los temas se volvieron comentar acerca de otras personas, que es algo que yo no practico, yo soy transparente y la honestidad es un valor muy importante para mí. Entonces, ante esta situación, yo era como, ok, quería cambiar de tema, era como, no voy a juzgar, cada quien, yo quería cambiar de tema. Y cuando me pasó más de 4 veces que quise cambiar de tema y el tema volvía a ser comentar en otras personas, me empecé a sentir frustrada y me empecé a sentir drenada. Lo que terminó yo teniéndome que ir de ese lugar y tomándome una siesta como de 1 hora y cuarto en mi casa porque simplemente me sentía agotada energéticamente. Y ahí, ¿qué fue lo que pasó? Obviamente, como les acabo de decir, yo no estaba de acuerdo con los temas en los que estas personas estaban comentando. Pero en ese momento yo permití, no, en vez de no juzgar, me enganché en el tema, ¿no? Entonces, mientras estas personas juzgaban a otras personas, yo las estaba juzgando a ellas por decir, ¿por qué comentan de otras personas? ¿No? Entonces, yo me enganché tanto en esto que yo terminé drenando mi propia energía. Porque existe esta idea de que cuando alguien es un vampiro energético, básicamente está por ahí queriendo como chuparte tu energía, como si fuera un pulpo y tiene 1000 tentáculos y va a ir por ahí tratando de quitarte tu energía vital y pobre de ti que te tienes que aprender a proteger. No. Sí es cierto, y vuelvo a hablar de mi vida, sí es cierto que cuando tú empiezas un camino de crecimiento personal, tú empiezas a expandir tu conciencia. Y cuando tú haces eso, tu realidad, la manera en la que tú percibes todo tu alrededor, cambia. Entonces, en este proceso, puede que tú vayas a terapia un día y al día siguiente te despiertes y dices, no me había dado cuenta que esta persona en mi familia corrompe todos estos límites, porque no sabía que tenía estos límites. Te despiertas y vas a tu trabajo y te preguntas, ¿qué hago aquí? Esto ni siquiera tiene que ver conmigo, mi jefe me trata mal, no estoy de acuerdo con cómo son las cosas. Entonces, vuelvo y repito, ¿no? Son falta de límites
que no sabías que tenías y lo que hacemos es juzgarnos por no tenerlos, ¿no? O que empiezas a juzgar la situación y empiezas a juzgar al otro. Y cuando hay una falta de límites, y hablo por mí, cuando yo empecé a hacer mi trabajo de crecimiento personal, fue muy duro en mi relación con mi mamá darme cuenta de que éramos personas distintas, ¿no? Entonces, que yo tenía límites, que yo tenía creencias y que yo tenía puntos de vista que eran distintos al de esta persona. Y claro, entonces estar con esta persona, no, al principio para mí era drenante, pero no porque esta persona tuviera un superpoder de estarme quitando mi energía vital, sino porque yo me estaba permitiendo enganchar y yo estaba como en este limbo, ¿no? Que fue como que me di cuenta que necesitaba el límite, pero todavía no sabía ni cómo ponerlo. Entonces, en ese punto, no, esto se volvió algo que drenaba mi energía. Mi relación con mi mamá se volvió algo que drenaba mi energía. Y no porque ella tuviese malas intenciones, sino porque dentro de mí, ¿no? Había un exceso de energía que yo le daba a esta situación, ya fuese para poder regularme y sentirme tranquila, ya fuese porque tenía un juicio y estaba peleando con mi cabeza y diciendo como esto está mal, esto no es así, esto no debería ser, X, Y, Z, o simplemente porque esto todavía despertaba, ¿no? Como reacciones en mí de heridas, ¿no? Y de patrones de pensamiento que yo traía de mi pasado. Entonces, si este concepto, drenar energía, no es un poder que tiene alguien más sobre mí, porque, a ver, siendo honestos, sería muchísimo más fácil que toda esa frustración que a mí me causa cuando estoy viendo a alguien como que simplemente es como, ay, te quiero matar, o estoy en una situación, ya sea en el trabajo o en el tráfico, y tú me dices que yo tengo que agarrar toda esa frustración que estoy sintiendo y que no es para echarle la culpa a alguien más y que todo esto solamente me está llamando a mirar hacia adentro, me muero. O sea, yo sé, en esos momentos es extremadamente frustrante, pero cuando estamos con la cabeza un poco más fría, ¿no? Vale la pena recordar que cuando una persona drena tu energía, realmente están pasando dos cosas. Uno, o yo estoy juzgando a esa persona. Y aquí tengo una parte del libro de Una Nueva Tierra que me acordó a este episodio y quería leer acerca del juicio. Cuando juzgamos o nos quejamos, encontramos faltas en los demás y reaccionamos. Así, el ego fortalece la noción de separación, de la cual depende su existencia. Pero también se fortalece de otra manera al sentirse superior. Quizás no sea fácil reconocer que nos sentimos superiores cuando nos quejamos, ¿no? Del tráfico, de lo que sea. Pero la razón es la siguiente. Cuando nos quejamos, la noción implica que tenemos la razón, mientras que la otra persona, la situación o el motivo de la queja está equivocada. No es como que hay algo mal con esta persona. Y no hay nada que fortalezca más al ego que querer tener la razón. Y estoy en el punto uno, ¿no? El juicio. Y el ego es este filtro por el cual vemos la vida que está condicionado por el pasado y muchas personas le llaman la inconsciencia, otras le llaman la mente, sea lo que sea, simplemente es un filtro por el que vemos la vida que está totalmente condicionado por el pasado, cuya intención es protegernos, ¿no? Entonces, va a querer evitar y va a prolongar todos estos patrones, hábitos, pensamientos que perciba que te protejan por más de que no sean funcionales para ti. El ego prefiere que tú seas una persona ansiosa funcional a que te enfrentes a un nuevo trabajo que pone en riesgo tu identidad. Porque
con la identidad, ¿no? El decir, yo soy una persona X, Y, Z, ¿no? Con estas como etiquetas de identidad, el ego crea un personaje, ¿no? Y con este personaje es como si se llenara de ropa, ¿no? Y pudiera como protegerse ante el mundo creando este personaje. Entonces, muchas veces cuando entramos en el mundo del crecimiento personal o no necesariamente empezamos un proceso terapéutico, sino que vemos algo en Instagram, leemos un libro, escuchamos en podcast, hay algo que expande nuestra conciencia, ¿no? Hay algo que te permite ver más allá de lo conocido, que te saca de esta manera cuadriculada de ver las cosas, de lo que tú piensas que eres, de cómo piensas que las cosas son, ¿no? Y ves un poquito más allá, ves desde el filtro de la conciencia. Y cuando vemos desde el filtro de la conciencia, por lo general, nuestra vibración empieza a cambiar. Cuando tú te estás trabajando, tú como persona empiezas a cambiar, ¿no? Te vas desprendiendo de cosas, te vas aligerando la carga y te vas como alineando más contigo. En ese momento es normal darte cuenta que antes estabas de acuerdo con unas cosas, ahora no. Antes, no, tus amigos te hacían todo el sentido del mundo porque constantemente reforzaban esa persona que tú eres, que probablemente te estás dando cuenta que no eres, ¿no? Pero hay un punto en esa parte del proceso en el que el ego rápidamente se reinventa y dice, ok, si ya no me asocio con ser una persona X, ¿no? Con ser una persona que sale, que toma, que habla de las personas X, ahora me asocio con ser una persona que pasa pausando por su casa y simplemente habla siempre en positivo. Entonces, desde ahí, ¿no? El ego vuelve y toma otra forma y solamente se vuelve muchas veces otro lugar desde el que juzgamos a los demás. Y un juicio me drena, ¿ok? Porque hay una pelea interna, hay un debate interno de querer mantener mi posición, de no querer enfrentarme a nada, ¿no? Que de alguna manera amenace esa posición, amenace esa identidad que yo he tomado de ser todo amor y paz y ser la persona más buena vibra. Entonces, como yo no hablo de nadie, el hecho de que alguien lo haga quiere decir que yo en mi cabeza voy a estar juzgando a esa persona desde un punto de superioridad por hacerlo. Y aquí hay otra cosa que me parece súper importante, que tiene que ver con la técnica, tiene que ver con qué me gusta hacer para cada vez más alejarme del juicio y cada vez más anclarme en mi propia energía. Y es que también cuando yo estoy como juzgando a estas personas por ser como son y porque por ser como son diferentes a mí y porque no compartimos los mismos como valores y principios, quiere decir que se me está haciendo imposible ver a esa persona desde su propia luz, ver a esa persona desde el amor, porque está siendo difícil para mí en ese momento ver que esa persona también tiene un ego, ver que esa persona también tiene una necesidad que yo no conozco de hacer lo que está haciendo, tiene una razón de ser como es. Y cuando yo vuelvo, ¿no? A mí, y cuando yo puedo verme a mí desde el amor, cuando yo puedo verme a mí desde la luz y reconocer que eso también vive en mí, por lo general empiezo a ver a la otra persona desde su luz. Y ojo, porque aquí el ego también se va a querer camuflajear en decir como, ay, pobrecita, es que tiene heridas, ¿no? Y este es el famoso ego espiritual del que podemos hacer todo un episodio, ¿no? Pero tiene mucho que ver con esto, ¿no? Tampoco se trata de buscar un poder superior solamente porque reconoces que esa persona también tiene heridas, sino es ver al otro en ti, es decir, tú como yo, ¿no? Es decir, puta madre, yo también he pasado por esto y te veo, ¿no? Es como
total y completamente empático de verdad, poder decir, veo tu dolor. Entonces, a mí una técnica que me ha funcionado mucho a la hora de empoderarme en mi propia energía y enraizarme, ¿no? En no permitir que otras cosas drenen mi energía, ha sido una técnica que le llaman Ho'oponopono. Y esta técnica es de un psiquiatra hawaiano que tenía este hospital psiquiátrico, ¿no? Lleno de personas que eran extremadamente agresivas. Y él empezó este proyecto, ¿no? Que es mucho más profundo de lo que voy a contar, pero consistía en decir, lo siento, te perdono, gracias, te amo, sin ver a los pacientes, o sea, solo con las fotos. Y poco a poco les fueron bajando la medicación y en el centro psiquiátrico, al final, solo quedaron 3 personas porque él logró, ¿no? Como transformar el ambiente, transformar la energía solamente usando esta técnica. Y esta técnica dice la palabra te perdono. A mí no me gusta porque siento que perdón solo Dios, pero siento que tiene un valor demasiado importante cuando estamos hablando de alguien que drena nuestra energía, porque al final se trata de poder ver a esa persona como tú, de poder ver a esa persona desde el amor, de poder ver a esa persona desde su luz. Y ya sea que lo hagas como en el momento o ya sea que lo quieras hacer en tu práctica de meditación, en tu práctica de escritura, a mí me gusta repetir algo, y digo algo porque la idea es que uses como de base para tener la idea y poder implementarlo tú, pero puedes decir algo como el nombre de la persona, lo que sea que yo hago, lo que sea que yo soy en tu vida, que está causando juicio en este momento, que está causando que tú y yo no brillemos con luz propia, yo lo lamento, ¿ok? Y decir como, uff, porque no es mi intención, yo lo reconozco y yo recuerdo que soy una con el universo y solo puedo agradecer tu presencia en mi vida. Es como volver a, a ti, ¿no? Volver a verte a ti para poder ver a esa persona. Es algo que a mí me ha ayudado y me ha enraizado muchísimo a la hora de como recuperar mi energía, porque es saber que cada quien anda en lo suyo, ¿no? Y para empezar a transformar, ¿no? Esto que drena nuestra energía en más energía y estar más enraizados en nuestro poder personal, a mí me encanta volver a partes de estas técnicas. Digamos que estás en una situación como la que viví hace unos días. Tómate el tiempo de excusarte unos segundos, que fue lo que, si yo tendría que volver a hacerlo, me encantaría poder haber hecho, de ir al baño, tomar 3 respiraciones profundas, porque por lo general, ¿no? Cuando algo está causando que reaccionemos, nuestro estado de ánimo cambia, y cuando tú estás en un estado alterado, tus respuestas van a ser alteradas. Entonces, cuando tú logras bajar el volumen, ¿no? Tu reacción va a ser desde este otro lugar. Entonces, tomarte 3 respiraciones y repetir alguna versión de nombre de la persona, lo que sea que yo hago y lo que sea que yo ya soy en tu vida o tú en la mía, que está causando juicio, que está causando que esto me altere, que está causando lo que sea. Yo lo reconozco y lo lamento, porque no es mi intención, porque yo soy una con el universo y solo puedo agradecer alguna versión de esto, ¿no? Alguna versión que al final te ayude a ver a la persona, y siempre queremos empezar por estar bien con nosotros. Tomar unas respiraciones, lavarte la cara, ¿no? Es normal que algo nos saque, ¿no? Que algo nos haga reaccionar y que algo nos dispare. Lo tema es qué vas a hacer para volver a ti en esos momentos. También si estás pasando por una situación que
alguien te drena de energía, una situación, vale la pena intentar escribir 3 razones por las que estás agradecido con esto en tu vida. Y no desde un lugar de falso positivismo, no desde un lugar de optimismo como inflado, no, sino desde poder realmente pararte donde estás y reconocer qué hay aquí para ti, para agradecer. Es impresionante lo sencillo y cliché que esto puede sonar, pero cuando lo practicamos, ¿no? El filtro por el que vemos las cosas cambia. Y cuando la manera de ver las cosas cambia, tu vida cambia. Entonces, si esto es algo que está como activo en tu vida, te lo recomiendo. Alguna versión de lo que te decía hace un rato, ¿no? De poder decir, uy, reconozco que te estoy juzgando, no es mi intención. Yo soy una con el universo, yo soy amor y quiero volver a verte desde ahí, quiero verte desde la luz, quiero verte desde el amor. Y siempre empezando con esas respiraciones, porque si estamos alterados y no logramos como bajar el volumen, reaccionamos desde ahí. Y ojo, siento que también la parte más difícil de esto es lo duros que solemos ser nosotros mismos cuando caemos en una situación como esta, ¿no? Y vuelvo y repito, que una persona no drene tu energía empieza por la cantidad de compasión, la cantidad de amor que eres capaz de darte a ti mismo. Ahora, teníamos pendiente esta otra parte que drena nuestra energía, que es la falta de límites o darte cuenta que una situación en tu vida o en una relación en tu vida hace falta un límite. Y esto es común porque todo el tiempo estamos cambiando, todo el tiempo estamos evolucionando, nuestra conciencia se está expandiendo, nuestros valores están cambiando. Entonces, puede pasar que ya sea situación o persona que esté drenando tu energía, sea porque te estás dando cuenta de la ausencia de límites. Y ojo, vuelvo y repito, porque siento que aquí lo que suele pasar es que encima cuando nos damos cuenta de la falta de un límite, el primer lugar que juzgamos somos nosotros mismos, ¿no? Porque yo debería saber cómo manejar esto, yo no debería sentirme así, yo no debería sentirme de esta manera hacia esta persona. Y entran en juego todos estos deberías que no nos permiten estar en contacto con nuestra verdadera necesidad. Y creo que ya te estás dando cuenta por todo lo que vamos conversando en este podcast, que todo lo que crea estos debates mentales, todo lo que crea esta duda, todos los siento versus debería, empiezan a drenar mi energía. Y yo siento que mucho de esto que nos drena, sean personas o lo que sea, te está hablando de una falta de autenticidad. Por ejemplo, si yo estoy rodeándome con una persona que hace que físicamente, porque ahora vamos a hablar del cuerpo, ¿no? El cuerpo siempre es como este instrumento hermoso y sagrado que nos está dando demasiada información. Y si yo me estoy sintiendo así ante situaciones, personas, proyectos y cosas que estoy haciendo, quiere decir que estoy siendo infiel a mi autenticidad. Y tendemos a dudar, ¿no? Porque el ego se quiere proteger, el ego se quiere enmascarar detrás de cada uno de estos debería. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta de esta falta de límites, también creo que hay, ¿no? En este ser auténtico a mí, y voy a hablar por mí, hay un proceso de transición, porque el momento en el que yo me doy cuenta de que hace falta límite, no siempre es el momento en el que sé cómo ponerlo. Y aquí estoy pensando en mi cabeza como que, ok, ¿cómo sería esto en una situación social, ¿no? Y creo que aplica lo mismo que veníamos conversando, es ese poder de decir, necesito removerme de esta situación unos minutos porque me estoy dando cuenta desde dónde estoy reaccionando, desde dónde estoy creando más y como reacomodarme para ver entonces desde dónde quiero empezar a contribuir, desde dónde quiero empezar a aportar o simplemente hacer.
Y a mí me pasó en mi relación con mi mamá. Cuando yo llegué de la universidad, yo volví a vivir a mi casa y era un periodo de transición. Yo sabía que no era para siempre, pero era lo ideal para mí en ese momento, mientras encontraba un trabajo y hacía cosas, empezaba esto. Y llegó un punto, ¿no? En el que estar viviendo ahí, yo estaba trabajando mucho en mí y mucho de lo que estaba trabajando eran creencias y heridas que tenía en relación a cómo había sido criada, en relación a mi infancia. Entonces, el ambiente en esta casa lo que hacía era que yo, que ya estaba reactiva y que ya estaba, por así decirlo, como alerta, cada cosa que sucedía simplemente me hacía sentir más drenada porque era una confirmación de que faltaban límites, ¿no? Había rabia, había como frustración dentro de mí porque yo decía, no puedo creer que me estoy dando cuenta de este límite, pero no sé cómo ponerlo. Y eso en mi caso me llevó a yo me mudé, ¿no? Y obviamente no fue solamente por esto que me mudé, pero sí llegó un punto en el que yo decidí conmigo que lo mejor para mí y para mi parte del proceso era estar afuera de ese lugar para yo poder terminar de transitar lo que estaba viviendo y poder ver, ¿no? Como la situación, poder ver a mi mamá desde los ojos del amor, porque eso no siempre es posible en el periodo de transición entre el que te estás dando cuenta y te estás reacomodando a darte cuenta cuáles son los límites que quieres poner. Y sé que no es el caso y que no es posible para todo el mundo que se encuentra en esa situación y está escuchando este episodio, pero creo que lo importante es la base, ¿no? Es uno tener un poquito más de compasión contigo y saber que en el momento en el que te estás dando cuenta que algo tiene que cambiar, no sabes exactamente cómo lo vas a cambiar, estás dándote cuenta, ¿no? Y eso también puede ser drenante, por lo cual la comunicación es súper importante. Yo me mudé, pero no fue como que me fui y ya más nunca comenté, más nunca hablé de nada. No, hubieron conversaciones incómodas de decir, me estoy sintiendo de esta manera, no sé quién soy con respecto a, estoy tratando de acomodarme y de saber cómo me siento con respecto a esto porque hay X, Y, Z que me hace sentir incómoda. Y ojo, ¿no? No tuvo nada que ver con el comportamiento de esta otra persona. Y eso es algo que sigo trabajando porque todavía me cuesta, ¿no? Pero es saber que cada quien está en lo suyo. Cada quien está haciendo... Hay esta teoría en psicología que me encanta, que habla de que por más de que una persona esté tomando acciones que nosotros consideramos como malas desde nuestro punto de vista, la persona siempre tiene la mejor intención en todo lo que hace. Y esto es súper difícil y abstracto ver como en obviamente cosas como, no sé, un asesinato, por ejemplo. Pero realmente, ¿no? En todos los estudios que se han hecho, cuando se llega como a el fondo, a la raíz de por qué, por lo general una persona que es narcisista, una persona que es súper egocéntrica o tiene algún tipo de complejo, algo mucho más profundo, siempre está actuando desde esta intención de querer protegerse, desde querer proteger algo que piensa que es verdad. No estoy diciendo que solo lo que la persona esté haciendo sea bueno, pero sí estoy diciendo que quiere decir que lo hace desde lo que considera que es lo mejor en base a cómo está percibiendo la situación. Entonces, muchas veces, ¿no? Esto que nos drena es una falta de límites y nos drena el debate interno de algo que queremos hacer, los deberías, y el no saber, ¿no? Cómo empezar a ejecutar, cómo empezar a dar pasos hacia adelante queriendo como
protegernos, queriendo proteger los sentimientos de las otras personas, queriendo ser una persona consciente. A ver, se vuelve complicado, ¿no? Pero no quiere decir que no sea posible. Y también vuelve, ¿no? A que muchas veces queremos como eliminar de nuestra vida todo aquello que nos drena. Obvio, ¿no? Queremos como empezar a vivir una vida lo más alineada, lo más cierta para mí y poder utilizar mi energía vital para las cosas que me prenden, para las cosas que me encantan. Pero si te pones a pensar todo aquello que de alguna manera te está drenando, te está dando un punto de partida, te está diciendo revisa, te está diciendo observa, porque hay algo aquí a lo que tú le estás dando demasiada energía. Y lo más increíble de esto, y para mí es como, por eso les digo brujis, ¿no? Es como poder alquimizar, poder usar tus propios poderes para crear algo diferente, porque si eres capaz de observar eso, transitarlo, ver qué es lo que despierta en ti, esa magia, ¿no? Eso que tú hagas eso, en eso en lo que tú lo conviertas, inmediatamente se vuelve en una recompensa enorme para ti, porque ganas en todos los sentidos de la palabra, porque ganas energía, ganas poder personal. Y quiero terminar también, ¿no? Dándole este espacio al cuerpo, porque el cuerpo siempre te está hablando. Y esto fue algo que hizo demasiado fue demasiado protagonista en el año pasado cuando me di cuenta de que mi negocio, lo que ofrecía y muchas cosas tenían que cambiar. Me di cuenta porque cosas que antes cuando las hacía me hacían sentir como con más energía, me estaban empezando a hacer sentir drenadas. Y en vez de juzgar, y fue como que no, es que las personas que están aquí, no, es que el tema, no, es que la competencia, no, fue como, a ver, ¿qué de esto no se está alejando de mi autenticidad? ¿Qué de esto se está alejando de quién yo realmente soy? ¿Y qué debate hay acá adentro, no, en mi cabeza entre lo que yo siento, lo que yo soy y todos los deberías que quiero como sostener, ¿no? Para, vuelvo y repito, ya lo hablamos, ¿no? Tener como una imagen, tener una etiqueta, tener esta identidad de la que el ego se aferra con la esperanza de poder protegerse. Entonces, uf, no se crean, hacer este episodio también drenó todo de mí y creo que fue como este mensaje del universo diciéndome como que quieres hablar de esto, vamos a ver si realmente lo puedes poner en práctica. Y para mí fue que tenía esta voz, ¿no? De que yo solo quería grabar, pero también tenía esta otra voz que quería ser una perfeccionista y hacerlo todo súper bien. Y esa voz estaba ganando muchísimo, como muchísima fuerza en mi cabeza. Entonces, creo que las prácticas están aquí por algo. Y las prácticas se repiten siempre, se han repetido por cientos de años, se han repetido de mil maneras, ¿no? Como que todo el mundo habla de meditar de una manera diferente, todo el mundo habla de escribir de una manera diferente, pero si tú quieres, ¿no?, estar más en ti y cultivar más tu energía, empieza por también darle espacio a más cosas que alimenten tu autenticidad. La energía no se equivoca. Entre más tiempo tú inviertes en cosas que son auténticas a ti, más cosas empiezas a observar con relación a tu autenticidad y más de estas cosas se empiezan a presentar en tu vida. Entonces, en vez de estar hablando de cómo las demás personas tienen este poder sobre ti, no vale la pena empezar también a alimentar eso que es auténtico para ti, a darte el tiempo de vez en cuando escribir. Probablemente no lo puedes comentar a una persona, pero siempre tienes el espacio de escribir cómo te sientes, de aceptarte la verdad que no te has aceptado, de hacer un pequeño oponopono y decir, lamento que te estoy viendo de esta manera, sé que no es mi naturaleza, reconozco que soy una con el universo y hacer, ¿no?, estas razones por las que agradezco algo también de vez en cuando. Y
Ojo, es difícil, porque poner límites y dejar de juzgar es difícil. Y yo hablo por mí cuando digo que transicionar de grupos de amigos y la relación que tienes en tu familia son procesos que cuando estás en ellos no ves la luz al final del túnel, pero también confiar, ¿no? En que si empezaste ese proceso, es como que todo lo que sube tiene que bajar, o sea, todo va a pasar, todo va a pasar. Y empieza, vuelvo y repito, por reconocer que el poder está en ti, no en nadie más. Y que cada oportunidad en la que percibes, ¿no?, que algo está drenando tu energía, que tu cuerpo te da la señal de que se vuelve cansado, de que se agota, no, es una oportunidad para revisar. Y vale la pena cambiar la historia a, ok, ¿cómo puedo hacer que entonces esta relación en mi vida, que esta área de mi vida esté cada vez más alineada a mí, a quién soy, a qué es verdad para mí, a qué es importante para mí y a quién estoy queriendo como caminar a seguir siendo cada vez más? Te mando un beso y un abrazo y te veo en mi último post en Instagram para hablar de cómo vas a empezar a elevar tu energía y preocuparte muchísimo menos de ahora en adelante por lo que sea que lo drena, sino verlo como una oportunidad para alinearte más contigo. Te mando un beso y un abrazo.